99.7 Noticias en entrevista. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Tengo la línea telefónica ya al doctor Raúl Arámbula. Él es director del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. Y bueno, la institución también participa de la Red Sismológica Regional. Y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor, siempre tan dispuesto con nosotros. Oiga, doctor, pues queremos platicar con los que le saben al tema, con los especialistas, y bueno, usted es uno de ellos. ¿Qué pasó la madrugada del domingo, este movimiento violento que nos despertó a las y a los colimenses y a varios mexicanos en otros estados de la República? Platíquenos un poquito cuál es la explicación de esto que vivimos. Sí, bueno, como todos ustedes ya saben, vivimos en una zona tectónicamente muy activa. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos enfrente de nuestras costas la interacción de dos placas tectónicas. Una de ellas es la placa de Cocos, que es una placa oceánica que se forma en el océano a cierta profundidad, y otra pues es la placa continental donde nosotros vivimos, ¿verdad? Entonces, la placa de Cocos, pues se quiere meter y se mete, de hecho, por debajo de la placa de Norteamérica. Entonces, con el paso del tiempo se van acumulando esfuerzos, los cuales en algún momento, pues se liberan, y se liberan a través de energía elástica o un sismo, ¿verdad? Es así como realmente conocemos a este fenómeno. Obviamente los sismos, pues, pueden ocurrir en cualquier momento del año, ¿verdad? Nosotros los sismólogos decimos que la temporada de sismos empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. O sea, esto quiere decir que cualquier día del año puede ocurrir un sismo de gran intensidad. Ahora, todo el tiempo está temblando, todo el tiempo tenemos sismicidad. Los sismos de gran magnitud o de gran intensidad pues ocurren pues de vez en cuando, ¿verdad? No ocurren todos los días y no ocurren cada semana. Entonces es por eso que la gente pues a veces pues nos asustamos, yo también me asusto, y sobre todo cuando es en la madrugada porque estamos totalmente dormidos y tenemos que entrar en un estado de alerta en muy poco tiempo. En mi caso pues yo me paro y voy por mi hijo y hago el proceso de evacuación, ¿verdad? De mi casa habitación. Entonces sí es complicado, no hay que restarle importancia al asunto, pero hay que ser conscientes de que sí, de que vivimos en una zona sísmicamente muy activa. Simplemente el siglo pasado el estado de Colima experimentó 3 sismos de magnitud 8, ¿verdad? Claro. O sea, el sismo del sábado para el domingo fue de magnitud 6.1, o sea, nuestro estado ha experimentado sismos de mucho mayor magnitud, como el del 2022 también, por ejemplo, 7.8, y bueno, debemos de entender que esto va a seguir ocurriendo, y tenemos que prepararnos, más que asustarnos, nos tenemos que preparar, y es por eso que decimos que hay que tomar muy en serio siempre los simulacros que se hacen, ¿verdad? Ya viene la Semana Estatal de Protección Civil, y como cada año, pues se hace un simulacro, hay que tomarlo muy en serio. Hay que hacerlo, inclusive si ese día nos toca estar en nuestro hogar, pues hacer el simulacro en nuestro hogar. La idea es conocer las áreas seguras en nuestros entornos y bueno, en algún momento que se vuelva a presentar otro sismo, porque va a volver a haber sismos, pues a ver qué hacer. Oiga, doctor, y ahorita nos explica, y creo que de manera muy clara, que Colima ha registrado sismos de mayor intensidad, pero ¿por qué un comentario común entre la gente respecto al sismo de ayer por la madrugada es, ahora lo sentí más, ahora lo percibí más fuerte? ¿A qué se debe esa sensación? Es una muy buena pregunta y qué bueno que me la haces. Mira, hay 2 conceptos que manejamos en sismología. Uno de ellos es la magnitud. La magnitud es única para cada sismo y básicamente es proporcional a la energía liberada por el sismo en la fuente o en la falla. Y otra es la intensidad. La intensidad con la cual percibimos nosotros el sismo dependerá de qué tan cerca estemos de la zona epicentral. Resulta que el sismo de la madrugada
estuvo más cerca que el sismo del 2022, por ejemplo. Ok. Entonces, cuando estamos muy cerca de la zona epicentral, pues vamos a sentir intensidades de moderadas a fuertes, ¿verdad? La gente que vive en Cualcomán seguramente sintió muy fuerte el sismo, inclusive más que el 2022, porque estaban exactamente arriba del hipocentro, ¿verdad? Cuando es hacia la profundidad se le llama hipocentro. Entonces, de eso depende, de la distancia a la cual nos encontremos con respecto del epicentro del sismo. Hablemos de la duración, doctor, porque también está la frase, se me hizo eterno. ¿Cuánto duró el sismo? Eso también tiene que ver con la distancia a la cual nos encontremos del epicentro, Sí. porque no es lo mismo una persona que está exactamente en el epicentro a una persona que se encuentra más lejos. Digamos que las ondas sísmicas se van alargando con la distancia. Y aparte de eso, también tiene que ver los efectos de sitio de cada región. Hay lugares donde los sedimentos son blandos y hacen que las ondas sísmicas tarden más en disiparse. Eso es algo muy común que ocurre en la Ciudad de México. La Ciudad de México, como ustedes saben, pues fue construida sobre sedimentos lacustres del antiguo lago de Texcoco, y eso hace que la duración de los sismos en la Ciudad de México sea todavía mayor. Entonces, como pueden ver, es muy complejo poder caracterizar fácilmente un sismo, porque depende de muchas variables. Hay lugares, por ejemplo, en los cerros, también se amplifican ciertas frecuencias y se atenúan otras. Entonces, es muy complejo el estudio de los sismos. Por eso los sismólogos necesitamos de muchos instrumentos. Entre más sismómetros podamos tener en una región, pues podemos hacer mejor el análisis de qué es lo que pasó, ¿verdad? A veces también lo que ocurre es un efecto de directividad. ¿Qué significa esto? Básicamente hay una gran cantidad de energía que se desplaza hacia cierta dirección, y eso también hace o incrementa la duración y la intensidad del sismo. Entonces son muchos factores, son muchas variables que, bueno, nosotros como sismólogos tenemos que estudiar para hacer una buena descripción de lo que ocurrió con un sismo. Entonces, 24 horas después, pasaditas 24 horas, no tenemos un estimado de la duración que había tenido el sismo, al menos en la capital del estado, por ejemplo. Lo repito, o sea, es que es muy variable. Usted le puede preguntar a una persona, sí, y él va a decir, 20 segundos yo sentí que fue muy intenso. Yo sentí que fue una vida. ¿Mande? Yo sentí que fue una eternidad, ¿no? Dicen. Sí, pero si lo comparamos con el sismo de hace 2 años, el de hace 2 años y medio, pues fue todavía mucho más largo, porque sí, la magnitud fue de 7.8. Hay que recordar también que la escala de magnitud de los sismos es logarítmica. O sea, para pasar de 7 a 8 son 32 veces la energía liberada. Entonces, repito, no es sencillo. Claro. Y realmente la duración no es tan importante. O sea, lo que nos importa a nosotros, e inclusive lo que les importa a los ingenieros civiles, que son los que finalmente construyen las casas, los edificios, los puentes, son las aceleraciones. ¿Qué aceleraciones experimentamos ese día? Porque al final los ingenieros civiles tienen que desarrollar sus estructuras para soportar esas aceleraciones en futuros sismos, ¿verdad? Por eso también es muy importante la instrumentación sísmica, porque con base en ello podemos modelar, podemos saber en futuros sismos qué aceleraciones vamos a tener y, bueno, básicamente construir los edificios para que soporten esas aceleraciones. Claro. Entonces, en eso más o menos es lo que pensamos. Oiga, doctor, un par de preguntitas más para finalizar. ¿Por qué tantas réplicas? A estas alturas seguramente se superaron ya las más de 500, y de esas algunas fueron también muy perceptibles. Sí, de hecho, a las 8 de la mañana del día de hoy llevamos 625 réplicas. Wow. Todo esto obviamente es el conteo que hace el Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, es normal, hay sismos que tienen cientos, miles de réplicas. O sea, cada sismo es diferente, cada sismo es como una persona, tiene diferentes características. El de hace
recordarán que el 2022 tuvo miles de réplicas y duraron semanas, inclusive creo que fueron meses los que duraron las réplicas. Entonces, depende de muchas cosas, repito, es complejo. Apenas ahorita estamos registrando bien, por ejemplo, el área de ruptura, porque al final lo que se mete es un segmento de la placa. Hay que recordar que la placa de cocos pues es un segmento grande, rocoso, que se mueve, y el sismo de hace 2 días pues se metió un segmento pequeño y se sigue acomodando. Entonces las réplicas es producto de ese acomodamiento de la placa. Entonces puede seguir viendo réplicas, inclusive puede haber réplicas que podamos sentir otra vez. Yo he percibido alrededor de 2 o 3 réplicas de muy baja intensidad, pero bueno, sí se mueven las estructuras, ¿verdad? Entonces, pues son procesos naturales, hay que acostumbrarnos, hay que aprender a convivir con ellos y sobre todo hay que prepararnos, porque, bueno, yo siempre lo digo, vivimos en un estado pequeño, pero este estado tiene prácticamente todos los fenómenos naturales, ¿verdad? Sí. Desde un volcán, que es el volcán más activo de México, fíjense, vivimos con el volcán más activo de México, luego tenemos sismicidad, tenemos tsunamis, hay registros de tsunamis también, obviamente los eventos meteorológicos que cada año nos impactan. Entonces tenemos que crear una cultura de la protección civil, de la prevención, porque es más fácil invertir en prevención que en reconstrucción, ¿verdad? Claro. Entonces, nuestros gobernantes, pues, poco a poco lo van entendiendo, que es importante invertir en prevención. Se piensa que por un peso invertido en prevención, se ahorran de 7 a 13 pesos en reconstrucción. Esto es bien importante y los países de primer mundo lo saben, por eso le invierten mucho en la prevención. Japón invierte como el 1% de su Producto Interno Bruto en prevención, porque se dieron cuenta que les sale más económico prevenir que reconstruir. Y entonces esa debe de ser la mentalidad de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, invertir más en prevención, porque eso nos ayudará a ahorrar dinero inclusive, ¿verdad? Claro. Entonces, y bueno, obviamente el tema de las vidas son invaluables y es importante preservarlas. Y ahorita lo hemos estado viendo con los incendios de Los Ángeles, que hay evacuaciones obligatorias. Claro. No es de que quieras o no, tienes que evacuar, porque la vida ya no la recuperas. Una casa sí la recuperas, un coche, pero la vida no. Entonces, esa siempre debe de ser nuestra prioridad, la vida de las personas. Claro. Doctor, me quedan 20 segundos. Nada más le quiero preguntar finalmente, ¿hay alguna relación entre el sismo de ayer y la actividad volcánica? No, de hecho, ahorita mismo estoy viendo el volcán, está totalmente despejado. Es una de las preguntas que siempre nos hacen, si el volcán se va a reactivar. Y no, en este caso el volcán está muy tranquilo desde 2019, no tenemos realmente actividad volcánica. Repito, es el volcán más activo de México, hay que estarlo monitoreando, eso es lo que hace la Universidad de Colima, pero en este momento el volcán se encuentra en calma. Perfecto. Doctor, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y le agradezco siempre la disposición que tiene para con nosotros. Muchas gracias. No, pues es un placer poder compartir lo poco que sabemos con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor.